Saludos, mi nombre es Roger Salas, yo soy estudiante de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política de la Universidad Yacambú y de la Cátedra Teoría General de la Prueba. En este video les voy a hablar un poco sobre lo que es las fases de la actividad probatoria. Sin embargo, pues antes de iniciar y hablar sobre lo que es la fase de la actividad probatoria, es muy importante mencionar o hablar un poco sobre lo que es la prueba. Al momento de nosotros hablar o mencionar la prueba, se puede definir como aquello que nos lleva a saber si un hecho es real o no es real. Es decir, si normalmente en un juicio se alega sobre algún hecho, bien sea punible o no, o en este caso bien sea la defensa, se introducen pruebas y eso es lo que va a llevar a corroborar o a comprobar si este hecho es real o fue real o no lo es. ¿Ok? Entonces, también otra de las cosas al momento de hablar de la fase de la actividad probatoria es muy importante mencionar los lapsos probatorios. Entonces, comencemos a hablar sobre lo que es las fases de la actividad probatoria. Tenemos normalmente, según las leyes, tenemos que estas se componen o se clasifican en tres fases. La primera es la fase de producción o obtención de las pruebas, donde se producen o se obtienen las pruebas. La segunda fase es la fase de asunción por el juez. Y la tercera fase es la fase de valoración o apreciación de las pruebas por el juez. En este caso, la fase de producción o obtención de pruebas consta de podemos decir como que de 5 pasos, se clasifica en 5 aspectos. Uno es la averiguación y la investigación, la otra es el aseguramiento de la prueba, la proposición y preposición de la prueba. Cuando hablamos de la averiguación o investigación de la prueba, es normalmente cuando se inicia el proceso y algunas veces, en este caso, si es por la parte de la fiscalía, es el fiscal quien ordena que se inicie la investigación y entonces empieza la averiguación y la investigación para obtener todas las pruebas necesarias. Ya una vez que se tiene la prueba, se procede al aseguramiento, luego se viene a la proposición o la presentación de la prueba y luego viene donde viene la admisión y ordenación, es ver dónde se admite o no se admite la prueba. También tenemos la recepción y la práctica. La segunda fase de la fase de la actividad probatoria es la fase de asunción por el juez, es decir, donde se produce su percepción sensorial, es decir, donde el operador de justicia, en este caso el juez, entra en contacto directo con los resultados de dicha investigación, es decir, donde entra en contacto directo con las pruebas. En esta fase se llama la fase de asunción por el juez. Y la tercera fase la conocemos como la fase de valoración o apreciación por el juez. Dice que por parte del juez, este paso, digámoslo así, se lleva a cabo es por parte del juez, donde se hace la operación mental que tiene por fin el conocimiento del mérito o valor de convicción que puede deducirse de su contenido. Es decir, dependiendo, una vez que ya se estudia, ya se obtiene por convicción si la prueba es, en este caso, si es real, si la prueba no es real. Como les mencionaba al principio, es muy importante mencionar los lapsos probatorios. Al mencionar o al hablar sobre este tema, es muy importante hablar sobre los lapsos probatorios. ¿Cuáles son los lapsos probatorios? Bueno, tenemos el lapso de promoción y evacuación, tal cual lo establece, y cito textualmente el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil. Dice, si en el asunto no debiese decidirse sin pruebas, el término para ella será de 15 días para promoverla y 30 para evacuarla, computados como se indica en el artículo 197 del mismo código, pero se conocerá el término de la distancia de ida y vuelta para el que haya de evacuarse fuera del lugar de juicio. Otro de los aspectos del lapso probatorio es el lapso para convenir y oponerse, tal cual lo establece el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil. Tenemos la admisión, tal cual lo establece el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil. Dice que dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del término fijado en el artículo anterior, es decir, en el 397, el juez providenciará los escritos de prueba, admitiendo las que sean legales y procedentes y desechando las que aparezcan, en este caso, que sean ilegales o impertinentes. Es decir, en este lapso, una vez que se admiten las pruebas o se introducen las pruebas, se cuentan 3 días siguientes, según el artículo 398, para que el juez decida si las pruebas se admiten porque son legales y procedentes o se desechan porque son ilegales o porque son ilícitas.
Otra de las partes del laxo probatorio es la evacuación de la prueba, como os mencionaba hace momento. Y otro de los laxos, del laxo probatorio es la apelación sobre la negativa y la admisión de la prueba, tal cual lo establece el artículo 402 del Código de Procedimiento Civil, que cito textualmente, que dice: de la negativa y de la admisión de alguna prueba habrá lugar a apelación y esta será oída en ambos casos en el solo efecto devolutivo. Es decir, si por ejemplo una de las personas o una de las partes no está de acuerdo con que se haya en este caso aceptado o se haya desechado esa prueba, habrá lugar a apelación y esta será oído en ambos casos en el solo efecto devolutivo. Dice, si la prueba negada fuera admitida por el superior, el tribunal de la causa fijará un plazo para su evacuación y concluido este se procederá como se indica en el artículo 511 del Código de Procedimiento Civil. Por el otro lado, dice que si la prueba fuera negada por el superior, no se apreciará en la sentencia la prueba ni si hubiese sido evacuada. Entonces, como le mencionaba, es muy importante hablar cuando hablamos pues de la fase de la actividad probatoria, es muy importante mencionar lo que son los laxos probatorios. ¿Por qué? Porque pues de esto depende, hay que estar muy pendiente al momento de estar en el juicio, o al momento en que se vaya a iniciar el proceso penal. Hay que tener muy en claro estos laxos probatorios. ¿Por qué? Porque son fijados, estos son días fijados, normalmente son días consecutivos fijados por las leyes. En este caso, estamos hablando del Código de Procedimiento Civil, también puede ser en la parte penal o en la parte mercantil. Son laxos ya fijados que en este caso, si hay que tomar una prueba, si queremos en este caso proceder a que la prueba sea desechada, la evacuación de prueba, entonces hay que tener todos estos laxos muy al pendiente. Recuerden que mi nombre es Roger Salas, estudiante de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política de la Universidad de Yacambú, y para mí ha sido un placer. Nos vemos en la próxima.